Bueno, después de estos inconvenientes que no son infrecuentes, ¿escucha mi voz o no? ¿Por allá sí? ¿Escucha? Porque no hay micro, pero... Bueno, entonces tenemos que entrar ya directamente al tema, no tenemos tiempo. Abdomen agudo. Definición. ¿Por qué consulta un paciente en la emergencia? ¿Por qué va un paciente al médico? Porque tiene dolor. Siempre consulta por dolor. Tiene su hernia 30 años, pero no le llama la atención. ¿Por qué? Porque se reduce, porque no le molesta, porque de repente se siente diferente, ¿no? Con una tremenda hernia de 30 centímetros, ¿no? Hay mucha gente que se siente feliz. Pero el día que se estrangula, ese día se presenta el dolor. El paciente ulceroso que toma su pastilla, ¿por qué? Porque de repente tiene problemas de reumatismo, tiene problemas de artritis, tiene problemas de dolor, de cefaleas. Entonces, él toma sus pastillitas siempre, ¿no? Y de pronto, un buen día, dolor abdominal. Entonces, ese dolor es diferente. Por eso, dentro de la definición, podemos decir que el signo principal del abdomen agudo es dolor abdominal. Ahora, dentro de las características del dolor, ahí entra pues lo que ya conocemos, ¿no? Cómo aparece, dónde se localiza, dónde se irradia, qué características específicas tiene, con qué varía, cómo se evoluciona, etc., ¿no? Entonces, eso es importante. Pero estábamos en que consultaba con el farmacéutico de la esquina, que es farmacéutico con el muchachito ese que vende ahí sus pastillas. O de lo contrario se va donde la comadre, o donde se va de repente al vecino. Al final recurre al hospital. ¿Por qué? Porque ya se siente ya pues, muy mal a pesar de todo lo que ha recibido, a pesar de lo que ha consultado. Donde prácticamente traduce un desconocimiento de las atenciones en salud. Entonces, esta persona, y en general, ¿no? Como una forma de evitar estas situaciones, es educar. Que cada uno de nosotros sea un potenciador de ideas para que a la familia, a los vecinos que están cerca de nosotros, siempre darles esa característica, ¿no? Decirle, cuando tengas un problema, tienes CIS. Cada peruano tiene CIS. Te vas al hospital y te atienden. Porque dicen, me van a cobrar, no tengo plata, soy pobre, ¿qué hago? No sé, recurre a un sitio u otro cuando ya va completamente complicado y recién empieza su proceso de diagnóstico, terapéutico, tratamiento quirúrgico, etc. Pronóstico malo, más tiempo de evolución, menos capacidad de pronóstico bueno. Dolor abdominal súbito. ¿Cómo se empieza un dolor por una perforación gástrica? Inmediatamente presenta un dolor lancinante, exquisito. Una paciente que tiene, por ejemplo, un embarazo ectópico, que también va a presentar un abdomen agudo. Antecedente, ese dolor abdominal y de pronto palidez. Pero el dolor no es tanto, a veces no es tanto. ¿Por qué? Porque la tolerancia del dolor también es importante catalogar. Hay unos que tienen, con un mínimo dolor, se tiran al suelo. En cambio, hay otras personas que tienen un dolor intenso y siguen resistiendo. 9 de 10, aguantan. Y esos son los estoicos que a veces nos llevan a problemas, debido a que, no sé, tratan de explicar de alguna manera positiva el malestar que tienen. Pero cualquiera fuera sus razones, según la Academia de Cirujanos Americana, es la aparición súbita del dolor y que este tratamiento puede ser susceptible, digo que todos no se operan, puede ser susceptible de tratamiento quirúrgico y que antes tengo que diagnosticar, ¿por qué? Porque está en peligro su vida, su integridad física. ¿Dónde se origina? Se origina en el abdomen y caracterizado por diferentes eventos que vamos a ir disgregando a medida que vamos avanzando con el poco tiempo que tenemos. ¿Ya? Entonces, importante el inicio, cómo captamos el problema, cómo lo enfocamos y cómo decidimos. Obviamente hay recursos en los cuales vamos a hacer uso. ¿Por qué mecanismo se produce? Ahí tenemos, inflamación. ¿Cuál es el mecanismo de inflamación? Por ejemplo, la presencia de un cálculo,
en la vía biliar y que produjo una perforación y que eso se ha pasado a otro lugar, por ejemplo, el típico ilio biliar, ¿no es cierto? Paciente con cuadro inflamatorio, crónico, no necesariamente infeccioso, simplemente inflamatorio, migra el cálculo y de pronto obstrucción intestinal, distensión abdominal, etcétera, etcétera, ¿no? O por infección, típica, ¿no? Colecistitis, apendicitis, ¿no? Diferentes patologías, la famosa diverticulitis, ¿no? O también el paciente que tiene pancreatitis. Y no necesariamente este paciente va a ser sometido a tratamiento quirúrgico, ¿cierto? Irritación química, ¿por qué? Perforación, la perforación gástrica, que súbitamente pasa ese componente ácido ¿a dónde? A la cavidad peritoneal. Y que inicialmente se cae. ¿Cómo empezó el dolor? Doctor, estuve de pronto tranquilo y un dolor intenso en esta parte, acá, en el epigastro, acá en la parte alta, en la boca del estómago de ese paciente. Un dolor intenso. Entonces la siguiente pregunta es, ¿usted toma algún tipo de medicamento de forma regular? Bueno, sí, entonces ya tendrá qué medicamento. Y tú lo asocias, puede ser que sea algún medicamento, o puede ser que tenga tendencia a hacer un cuadro de úlcera y que no tiene tratamiento solamente cuando se acuerda, o cuando el paciente va donde el gastroenterólogo le dice, doctor, ven a visitar, ya no te preocupes, ya te doy tu pastillita, le da su pastilla, ¿no? Sin ni siquiera saber en qué situación se encuentra, cómo está, le da su pastilla. Entonces, en esos casos tenemos también, o cuando es agredido, ¿no? Has ingerido alimentos, de pronto tienes una discusión, le agreden con golpes contusos en el abdomen, las típicas golpes de pie, ¿no? Con elementos contundentes en el abdomen, en un intestino lleno de alimentos, vierte el contenido hacia afuera, muy susceptible, siempre ha habido casi esos casos, agresión con abdomen, con el intestino ocupado, problemas, perforación por contusión, irritación bacteriana también, ¿no? Por efecto obviamente del cuadro infeccioso, en el caso por ejemplo del paciente que tiene apendicitis, una apendicitis que ha ido progresando, aunque como ustedes ven, la apendicitis también puede virar al lado crónico. Pero cuando va hacia el lado ya prácticamente a la complicación, entonces sigue esa historia natural del cuadro apendicular. Y finalmente termina con una perforación, termina con una complicación severa, con un componente sistémico y que a veces el paciente recién recurre. Yo he visto casos de pacientes que han ido después de 10 días de un cuadro apendicular y tenía su absceso y estaba localizado. ¿Por qué? Porque tenía un gran epiplon, bloqueaba intestino hacia la protección, pero hay pacientes que no tienen eso. Por ejemplo, tienen un epiplon corto, entonces no hay esa protección, inmediatamente entran en un cuadro de reacción peritoneal, dolor intenso y por tanto puede llevar a una perforación rápidamente, una complicación, como sucede en el caso de los niños. La isquemia, por ejemplo, vascular, ¿no? Cuando el paciente tiene antecedentes de taquicardias, ¿no? Un paciente cardíaco, y que de pronto se va a la emergencia con un dolor abdominal difuso, no se localiza, no me duele acá ni acá, en todo lado le duele, todo el abdomen. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Tiene alguna patología, esa comorbilidad? Siempre no nos olvidemos, la comorbilidad tenemos que saber buscar en esas comorbilidades. A veces el paciente no te habla, no te dice de eso, ¿no? Y te dice, no, sí, tengo, pero no me molesta mucho, pero si igual está tomando pastillas para eso, ¿no? Sobre todo cuando el paciente tiende a mentir. ¿Cuál será la razón? Eso se desconoce, ¿no? Las situaciones de infarto, por ejemplo, infarto del miocardio, ¿no? Que también simula un cuadro de abdomen agudo, hay que saberlo diferenciar, ¿no? Obstrucción, como hemos hablado, el hilo biliar, puede ser por vidas y adherencias, puede ser por, que se llama un hilo paralítico también, puede llevarte a esa obstrucción, a un cuadro de abdomen agudo, ¿no? Por distensión, ¿no? Entonces, diferentes mecanismos en los cuales uno prácticamente ya lo entiende, o hay alguien que no entiende alguno de ellos. Pregunten nomás, interrumpan, no hay problema, podemos conversar. Dentro de la fisiopatología, el dolor es la estrella de todo este problema, ¿no? Aparte, obviamente, que se asocia con vómitos, se asocia con fiebre, con malestar general, que no necesariamente es en todos, como ven,
En los ancianos, por ejemplo, hay letargia, ¿no? El ancianito que normalmente está caminando, que normalmente conversa, se alimenta y de pronto se queda quieto. De pronto ya no habla, no se comunica, no se alimenta, ya no se moviliza. O sea, ese paciente también no acusa dolor. Pero sin embargo tenemos que tomar en cuenta esa característica en los ancianos, por ejemplo, que lleva un cuadro de abdomen agudo precisamente sin que exista estas características. De ahí que este dolor depende de diferentes localizaciones que van presentándose en diferentes etapas de este proceso. Dolor visceral. ¿Dónde se localiza el dolor visceral? En la víscera, en el apéndice, en el colon, en la vesícula, etcétera, en el páncreas, ¿no? Dolor localizado en la zona. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las causas de dolor en el abdomen? ¿Porque tiene receptores? No, no tiene receptores. ¿Por qué duele el abdomen? El abdomen duele por dos razones. Uno, inflamación. Y dos, peristalsis aumentada, o sea, el espasmo. No hay más. En la víscera duele por esas dos razones. El dolor somático ya es aquel donde uno puede decir, me duele acá, me duele acá, me duele por acá, etc. Entonces es preciso el dolor. Y que ya tiene un componente parietal, ya tiene un componente donde el paciente al momento de examinar tiene una respuesta de contractura, llamada defensa, tocas y el abdomen se pone duro, de protección, o ya encuentras los fenómenos de irritación. El Bloomer, por ejemplo, es una característica que se presenta ya con un componente parietal, que va a ser llevado ¿por qué? Por el nervio intercostal, que está dentro de su proceso, digamos, dentro de su componente orgánico, ¿no? Y el dolor referido es aquel que presenta a distancia, ¿no es cierto? Dolor del diafragma. ¿Dónde? Se traduce como omalgia, por ejemplo, ¿no? El dolor por un infarto de miocardio, de repente es una traducción de un cierto desconfort digestivo, algún epigastrio, ¿no? También puede ser, ¿no? Entonces son dolores que se presentan lejanamente, pero en relación a un componente ¿cómo se llama? Del sistema de inervación enteral. Después tenemos aquí una respuesta sistémica. Cuando nosotros investigamos este dolor, viendo todas las características, importante conversar con el paciente. Las características que ya conocemos, investigar con el paciente. Que sea detallado, que sea florida la conversación, ¿ya? Para poder distinguir entre uno y otro. Pero también ahí se asocia ¿no? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, donde vemos, por ejemplo, que hay mediadores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la proteína C reactiva, etcétera, diferente, la histamina, la serotonina, etcétera, ¿no? Y esto puede llevar también a un componente hemodinámico y, obviamente, si esto avanza este proceso, finalmente termina en un shock séptico irreversible y que eso lo lleva finalmente al óbito al paciente. La irritación peritoneal, que es dentro de las manifestaciones dentro de su fisiopatología, que nos permite establecer si hay ya un compromiso peritoneal. Y esto, de alguna manera, también nos orienta para la decisión quirúrgica del paciente, ¿no? Porque puede tener elementos, sangre, pus, puede tener líquidos o secreción intestinal dentro, que hace que haya una respuesta y, por tanto, clínicamente lo puedo evidenciar. Tenemos una respuesta inmunológica, ¿no? Aquí esta, por la respuesta de los macrófagos, que es obviamente una respuesta normal ante la presencia de un proceso inflamatorio, ¿no? Esa respuesta inmunológica. Pero a veces hay un exceso de respuesta. Y ese exceso de respuesta nos puede llevar a ¿qué? A un edema. Edema, cuando hay un exceso de respuesta ante las sustancias que son, digamos, que conllevan a un cuadro inflamatorio, entonces tenemos aquí edemas, y los edemas, edema de glotis, edema en otras áreas, y que justamente también con el estudio de imágenes nos puede determinar el lugar donde se encuentra localizado, ¿no? Fundamentalmente, cuando hay un exceso de respuesta, inclusive puede llevar a la muerte.
la detección temprana y el manejo personalizado, ahí vemos el TCR, los biomarcadores, donde justamente permite las secreciones de estas sustancias y podemos... Actualmente se utiliza mucho la procalcitonina, ¿no? Que tendrán algunos hospitales nacionales, no sé cuántos tendrán, pero lo cierto es que ese es un buen elemento para evaluar el sufrimiento, en este caso, intestinal, ¿no? Dentro de las imágenes, lo que más tenemos es ecografía. Hoy la ecografía está al alcance, donde podemos diagnosticar o podemos intentar por lo menos ya evaluar un abdomen agudo en relación con probablemente la patología. Pero se afina esto más con una tomografía. El mejor estudio es una tomografía, aunque para algunos también es útil la resonancia magnética, pero sobre todo en niños, sobre todo en embarazadas, ¿no? En pacientes que tienen alergias a las sustancias de contraste, ¿no? Que requieren de otros estudios, que tengan la misma calidad de imagen y que me pueda proporcionar un diagnóstico o nos apoye en el diagnóstico. No quiero decir que nos facilite el diagnóstico, porque la historia clínica, la clínica no podemos dejar de lado. La madre de la ciencia médica es la clínica, lo que percibe mis sentidos. De ahí que el examen clínico del paciente es importante para yo sospechar y pedir el estudio más adecuado. No al revés, doctor, me duele acá, tengo ya una tomografía. Ni siquiera lo examinó, ni siquiera desde cuándo empezó su problema, ya le pidió la tomografía. Es más, la familia ya viene ya con su tomografía, doctor, le han hecho una tomografía. ¿Qué tomografía le han pedido? ¿Qué características le pedimos en la tomografía? Es importante, ¿no es cierto? Entonces ya el paciente viene con su tomografía y diagnosticamos. O ya se mandó a hacer una ecografía también, ¿no? Entonces, esa situación perturba el manejo del trabajo diagnóstico adecuado en el paciente. ¿Ya? Aquí hay que diferenciar procesos inflamatorios, isquémicos y obstructivos. Dentro de los mecanismos tenemos que ver cuál es el órgano blanco, dónde tenemos que situar nuestros sentidos para poder identificar el problema. Porque si no identificamos el órgano, vamos a ir buscando en un desierto donde prácticamente nos vamos a perder. Y cuando ya estemos perdidos, lo único que nos queda es equivocarnos, ¿ya? Pero ahora la tecnología nos ayuda, porque si no llego a un diagnóstico, el paciente no me da una buena historia clínica, yo no tengo la capacidad de llegar al paciente, es por eso que es una recomendación que les hago. Aprendan a hablar, aprendan a conversar con su paciente. Eso les va a ayudar a llegar a un final feliz. Porque si tú, ¿qué problema tiene? Doctor, tengo un dolor acá. Ah, ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, toma esta pastilla. Te desiste de paciente. Y si tienes una consulta de 15 pacientes de forma privada, vean, ¿qué tiene? Ah, ya sí, tome eso, reparte, ya está. Plata en el bolsillo. Pero mi conciencia, mejor dedicarle mi tiempo, conversar con el paciente, tratar de hurgar dentro de toda una maraña de conceptos que tiene. A veces el paciente ya consultó con Google. Ya le preguntó al doctor Google lo que tiene. Dice, yo vengo, doctor, porque he leído en internet y que parece que yo tengo tal cosa, ya con su diagnóstico. Ya. Y si tú le dices, bueno, hay que hacer esto como una vez. El diagnóstico de apendicitis es un diagnóstico clínico. Examino al paciente, veo sus antecedentes, todo, examino al paciente, diagnóstico apendicitis. Procedimiento quirúrgico, no hay más. Una vez llegó un paciente de la emergencia del Hospital 2 de Mayo, nos acercamos con el equipo a examinar al paciente, era un jovencito, que su mamá y su papá estaban ahí afuera en el pasillo esperando, y examinamos. Preguntamos, conversamos, examinamos al paciente, le pedimos, tenía un hemogramita por ahí, y bueno, llegamos a la conclusión que era una apendicitis. Y el familiar, la mamá entra y dice, doctor, ¿y qué tiene mi familiar? Bueno, señor, lo que tiene es una apendicitis y lo vamos a operar. ¿Cómo, doctor, lo vamos a operar si ni siquiera han hecho una ecografía? Pero no necesita, le decimos, no, eso es un diagnóstico clínico. Pero por lo menos una ecografía, una radiografía, algo, un examen, ¿no? O sea, lo que ella quería era, dentro de su concepto errado, ¿no?, que se haga lo que ellos dicen. ¿Y cuál fue la situación final? Agarró a su paciente, firmó su alta voluntaria y se fue. Y así surge en este medio en el que vivimos. Ya viene el paciente manipulado, ya viene el paciente con conceptos diferentes, de manera que uno tiene que saber llegar a él
para cambiar ese concepto y que el paciente crea en lo que tú le dices. Es por eso que tú tienes que ser lo suficientemente, digamos, expresivo para que él te entienda. La medicina es palabra, es verbo. Si ustedes no hablan con su paciente, no van a llegar a nada. Y peor si están apurados. Y peor si tienen negocios. Porque digo negocios cuando tienes, por ejemplo, un ecógrafo que está esperando para que haya pacientes y tú cobras por el ecógrafo. Cuando tienes una farmacia, con la farmacia que ponen a un médico para que atienda, y cuanto más pacientes tiene, más ganancia tiene la farmacia. ¿Se dan cuenta? O sea, estamos ya siendo influenciados por elementos externos. Pero cuando tengan ese paciente y ya no llega a ninguna conclusión, lo que les queda ahora es la laparoscopía diagnóstica. La famosa palabra laparoscopía diagnóstica. Introduces una cámara a través del ombligo, evalúas todo, haces un escaneo de toda la parte interna de la cavidad abdominal. Y según lo que vayas encontrando, más o menos, ya haces, de acuerdo a tu examen, entras a las cavidades y vas a llegar al diagnóstico. Por lo menos en el 90%, si es que de alguna manera tienes algunas limitaciones, ¿no? Puedes manipular, tienes todo lo necesario y se puede documentar también hoy en día. Entonces hay una alternativa. Por eso es que ahora hay menos complicaciones que antes, porque antes el diagnóstico era netamente clínico, donde solamente teníamos una radiografía de abdomen y la ecografía estaba en sus primeros tiempos, donde no se lograba nada, simplemente unas rayas que no se entendían. Ahora no, tenemos ecógrafos de muy buena resolución, entonces nos ayuda también de alguna manera, ¿ya? Y estos protocolos de cirugía mínimamente invasivo, entre ellos, por ejemplo, está el protocolo ERAS, que ya es prácticamente cuando ya tienes al paciente ya en condiciones de que va a ser sometido a tratamiento quirúrgico, ya has decidido. Si bien es cierto un abdomen agudo, pero es un abdomen agudo quirúrgico. Entonces ya estás dejando de lado todos los pacientes que tienen diagnósticos que no necesariamente tienen que ser en cirugía. Aquí tenemos este plan, ¿no?, que es el protocolo ERAS, donde fundamentalmente queremos recuperar al paciente lo más rápidamente posible. Y para ello tenemos en cuenta estos aspectos, ¿no?, dentro de todo ese sistema. Y tenemos desde el pre, en el trans y en el post. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que se recupere inmediatamente hacia su vida normal, ¿no?, a través justamente de estos protocolos. Donde vemos aquí claramente en el preoperatorio, por ejemplo, la carga de líquidos. ¿Hidratamos a nuestro paciente cuando lo operamos? No, lo programamos ahí, se opera, punto, y espera ahí. Doctor, me duele, ni siquiera le dan analgésicos. No, porque dice, ojo, no le puedo dar analgésico porque se altera su diagnóstico. Pero si ya lo diagnosticaste, dale dolor, dale analgesia para el dolor, ¿ya? Evítale el dolor, porque si tú no le das un analgésico, el paciente va a tener otra respuesta y probablemente negativa, ¿no? Ahora, evitar el ayuno prolongado, evitar la preparación intestinal, antes, por ejemplo, enemas, poner tus enemazos ahí. Entrabas a la emergencia, te ponían tu enema, o tenías un problema de obstrucción intestinal y poner 3, 4 enemas ahí. Evitar, ¿no? Y así, darle profilaxis antibiótica, la terapia contra las tromboembolias, por ejemplo, ¿no?, la aplicación de las heparinas de bajo peso, ¿no? Medicación, eso de que iban, le colocaban sus sedantes, su tranquilizante al paciente para que vaya a sala, sus pastillitas, no es conveniente, de acuerdo con este protocolo. Y en base a este protocolo entramos ya, ¿ves?, en los anestésicos de efecto corto, donde no tengan toxicidad y que el paciente que, si bien es cierto, entra en su camilla, pasa a la mesa de operaciones, y cuando termina la operación, el mismo paciente se pasa a su camilla rápidamente, ¿ya? Entonces eso me permite un mejor manejo del paciente, ¿no? Tenemos la aplicación de drenajes. No es conveniente la aplicación de drenajes. ¿Cuándo utilizamos drenajes? Realmente no debería usarse, porque si tú has hecho un buen diagnóstico, haces un manejo adecuado, el drenaje no tiene por qué hacerse. No, pero para precaución decía no, ¿se pone o no se pone? No se debe poner. La mayoría actualmente de escuelas no lo usan, ¿ya? Evitar la sobrecarga hídrica, me mandan volúmenes, si el paciente está sangrando le sigue metiendo volúmenes y a veces lo encharcas, entras en problemas de edema pulmonar, etcétera, que obviamente dentro de este protocolo está
está contraindicado. Y ya en el posoperatorio, una analgesia con anestesia epidural.